Después de tanto tiempo estamos de vuelta y te quiero pedir que te quedes por solo unos minutos porque voy a explicarte lo que en realidad describe las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba del matrimonio, del sexo, de la fornicación y el trato hacia el género femenino en las cartas de los Corintios. Quédate y te sorprenderás. Las relaciones personales marcan considerablemente la vida cotidiana de las personas. Es por esto que Pablo habla de esas situaciones concretas en la ciudad de Corinto, referentes al matrimonio, la soltería, el sexo, el celibato, que no solamente envuelven asuntos de la cotidianidad, sino que muestran toda la ideología del contexto de la ciudad de Corinto. En primer lugar, en este video vamos a enfocarnos, en la redacción y la estructura literaria de ese texto. Después vamos a mostrar una proyección del lugar social en el que se desprende el texto bíblico, ¿cierto? Sobre Corinto, el contexto cultural que nos va a arrojar como resultado el sentido que ellos tenían sobre el matrimonio, el sexo y el género, desde esa óptica de Pablo, para luego ayudarnos a crear, una interpretación pertinente para el día de hoy. El texto en el que nos vamos a enfocar exactamente es Primera Carta a Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 7. En relación a este texto, yo quiero destacar que hay varios elementos que nos van a ayudar a interpretarlo apropiadamente. En primer lugar, el texto de 1 Corintios fue escrito en una visita, ¿cierto?, de Pablo a Éfeso. Este ya había ido a Corintio a predicar. Y luego de su recorrido por muchos lugares, 3 cristianos mensajeros llamados Téfanos, Acasio y Forfunato comentaban a Pablo de los problemas al interior de la comunidad de Corinto. Entonces así fue que Pablo se animó a escribirles y a darles su punto de vista sobre lo que nosotros llamaríamos como una especie de exhortación respecto a cómo estaban llevando el evangelio de Cristo en esta comunidad. Ahora, en la tarea de análisis del texto nos vamos a encontrar con algo que ha llamado, que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, y en que en verdad me sorprende del mismo Pablo, quien anteriormente y aún posteriormente en otros de sus temas era muy ordenado, muy preciso, muy conciso en su estructura, en su forma, en su estilo literario y en aquellos temas a tratar en sus escritos. Y es que nos revela un escrito poco ordenado, un pequeño desorden. En esta ocasión nos vamos a encontrar con un Pablo que responde a la solicitud de los corintios, pero de manera secuencial. Parece que en toda la estructura textual, ¿cierto?, que va desde 1 Corintios, del capítulo 7, del versículo 1 al 40, Pablo es inconsistente en mantener un tema como tal. Más bien hace un juego con los siguientes temas: matrimonio, sexualidad, celibato, distribuyéndolos en toda esa perícopa. Es decir, que Pablo inicia respondiendo sobre un tema, luego va a otro y responde sobre lo que piensa, para después volver a responder otro asunto respecto al mismo tema con el que había iniciado. Eso nos va a demostrar que, según mi hipótesis, una inconsistencia temática, que nos lleva a pensar que Pablo respondía según las situaciones de aquel entonces, siguiendo su propio orden mental. Otra formulación, hipotética, que para mí pudo haber ocurrido, es que quizá la carta que los corintios enviaron a Pablo tuviera una secuencia de preguntas de las situaciones específicas que ellos necesitaban saber. Entonces Pablo, en ese sentido, ¿cierto?, va a responder de la misma forma. Aún así, Pablo hace uso de lo que yo llamo la retórica para ampliar y para convencer a sus oyentes en un juego de preguntas y respuestas. Aunque es importante, aclarar que no trataremos todos los temas de todos los asuntos a los que Pablo apunta, sino que mi objetivo principal aquí es acercarme al pensamiento, del matrimonio, en este caso, heterosexual, su importancia y la problemática en su contexto, de conceptualización en cuanto a sexualidad y género. Para eso, que utilizaremos el texto del capítulo 7, de los versículos 1 al 7 nada más. Estos versos nos van a ayudar a comprender la temática y a hacer una pequeña relectura actual, una relectura actual. Ahora, es necesario entretejer una composición estructural del texto en subtemas de la siguiente manera. Yo lo haría de esta manera. Primero tenemos la problemática de la accesis en Corintio, que va en el versículo 1. Luego la problemática del libertinaje en Corinto, que va en el versículo 2. Luego el nuevo paradigma sobre cómo entiende el matrimonio Pablo, que en el versículo 3 y 4. Luego la negación de la abstinencia en el matrimonio, que va en el versículo 5 y 6. Y luego, por último, el deseo voluntario de Pablo, que va en el versículo 7. Esa visión del texto nos va a ayudar a comprenderlo un poco más, dando luz sobre los puntos necesarios que utilizaremos
para una relectura sobre el matrimonio, sobre la sexualidad y sobre el género. Corinto era una ciudad muy rica, ya que los procesos económicos que se vivían en esta capital eran amplios y muy abundantes. Habían negocios artesanales, industriales y hasta religiosos. Pero uno de los negocios que más, destacaba esta ciudad era la prostitución. Este negocio era muy bueno y de hecho era utilizado no solo por los corintios. Había mucha gente que llegaba al puerto de Corintio, ¿cierto? Y se hacía a las prostitutas, algunas dedicadas de hecho a la diosa característica de la ciudad. Este negocio, que fue implícitamente religioso, caracterizaba la estructura socioeconómica de la ciudad. Aunque no lo representaban, habían templos enormes y estilísticamente muy bellos de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Los habitantes de Corinto, inconversos, visitaban mucho el templo, en donde se practicaban rituales sexuales y de prostitución, ya que esta diosa tenía a su servicio más de 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas sagradas. A esto es lo que específicamente Pablo se refería cuando condenaba severamente la fornicación. Se refería al negocio y a los rituales de prostitución que se tenían en la bella ciudad de Corinto. La vida de los corintios estaba fuertemente influenciada por lo sexual, tanto así que las doncellas de Corinto, las core corintes se le dice, no eran otra cosa que prostitutas. Y los corintios vivían una vida licenciosa frente a esto. Es necesario, de hecho, sumar dos situaciones más a este contexto. Primero, que la mujer era quien se prostituía, por lo cual, de hecho, podemos dilucidar la actitud del concepto y el trato que se tenía a los derechos de las mujeres. La mujer gentil vivía con una libertad relativa, podía tomar una iniciativa en asuntos económicos y participar de cultos religiosos, pero seguía manteniéndose en una posición de inferioridad ante el hombre. Es más, se convertía en objeto sexual. Entonces, ¿qué pasaba? Se mantenía la subordinación de la mujer porque se priorizaba la jerarquía familiar, poniendo como base la sumisión solo de la mujer. La situación de las mujeres pobres exigía que se dedicaran a cualquier actividad, tanto en casa como en la calle. Y las esclavas, ni digamos, tenían la obligación de prestar servicios sexuales al amo y a otros hombres de la misma casa patriarcal. Y en cuestiones de honor, las libertas eran consideradas de hecho como de menor honor que los libertos hombres. Segundo, por otra parte, no solo se veía la marginación de la mujer, sino que, en este mundo helenístico se veía ese dualismo influenciado sobremanera sobre las costumbres de estos personajes. Ese mundo estaba representado por las corrientes filosóficas gnósticas ya existentes en Corinto, que daban propaganda a la ascesis y al cuidado interno, pero no externo del ser humano. El problema de la ascesis, en contrapartida con el libertinaje sexual que se vivía en Corinto, era otro problema potencial que afectaba el tema del matrimonio en la ciudad o de las relaciones interpersonales. De tal manera que llegaban a afirmarse esa parte del versículo 1 que no es de Pablo: bueno le sería al hombre no tocar mujer, como lo dice Pablo al inicio, mostrando una problemática de algunos que asistían a la iglesia de Corinto, influenciados por el gnosticismo, que condenaban fuertemente las relaciones corporales sexuales. En este sentido, entonces, lo que en Corinto se pensaba era que el cuerpo era impuro, malo, animalesco, tiene sustancias demoníacas, es pasajero y está excluido de la salvación. Eso quiere decir que el cuerpo era menospreciado. Por lo tanto, nos encontramos ante un contexto de marginación y menosprecio del cuerpo sexuado y también de la mujer. La mujer y el cuerpo están sometidos al patriarcalismo, subyugados a las reglas de dos comportamientos excesivos en la cultura urbana de Corinto: el libertinaje y la ascesis. Ahora entonces, podemos deducir por qué Pablo le dice a los corintios que para él el matrimonio no estaba en discusión de ser lícito o no, sino que reconoce este como un don de Dios y por lo tanto le dice que es bueno y que debe ser gozado y aprovechado a plenitud. Era correcto que tanto Pablo como la comunidad viera la urgencia de no casarse, ya que, Pablo hablaba en términos escatológicos. Se vivía un tiempo de expectativa a lo que llamamos la parusía, refiriéndose al regreso del Señor. Estas personas, al igual que los de Tesalónica, habían dejado a un lado sus labores cotidianas por esa urgencia y vivían despreocupadamente algunas situaciones importantes, entre esos la actividad del sexo y del matrimonio mismo. Aunque Pablo le agradaba la idea que la gente estuviera interesada en la venida del Señor, a la vez se veía preocupado por la rigidez de la gente en olvidar la vida normal. No se casaban y ni siquiera algunos trabajaban. Si Jesús ya volvía, ¿cuál era el objetivo? Claro, todo era como una excusa para argumentar ya sea su libertinaje o ya sea su ascesis. Su influencia en el gnosticismo y su participación con las prostitutas
digamos, según sea el caso, este era su mayor excusa. El autor nos dice que es necesario que el matrimonio sea tenido en cuenta como parte de la gracia de Dios. Quienes no se casaban pues no serían juzgados, porque el célibe también sería parte de la gracia de Dios. El problema se representaba en aquellos que se casaban pero vivían como célibes. Los ascetas condenaban las relaciones sexuales aún dentro del matrimonio. Por eso trataban de separar a las parejas con la justificación de servir mejor al Señor. Pablo dice que el matrimonio puede ser vivido recuperando el sentido del cuerpo sexuado, dando importancia, respeto al género y despojándolo de la marginalidad de la mujer y del poder del hombre sobre ella. Los hombres y las mujeres deberían casarse para evitar que el deseo sexual los dominara o la pasión sea apoderada de estos. Esta era la idea de algunos. Es necesario mencionar que Satanás no es la figura del deseo sexual, sino más bien la forma de descargar ese deseo, en este caso la prostitución. Ese debería ser el objetivo principal para combatir la fornicación. Es decir, el deseo libertino de acercarse al sexo rápido, al sexo con prostitutas sagradas, tan difundida en aquel entonces. Al igual que los hombres y las mujeres, en todos sus sentidos, deberían tener relaciones interpersonales sexualmente hablando basadas en la reciprocidad y en la igualdad para dar un golpe bajo al gnosticismo que también predicaba fuertemente la ascesis. Por ejemplo, vamos a ver ese versículo 2 allí donde habla Pablo sobre esto. En el matrimonio y en la relación entre ellos debe caracterizarse en el hombre y la mujer desde esa diversidad. Pero hay dos aspectos que van a fundamentar el matrimonio para Pablo. El primero es que construyan una relación de igualdad y de reciprocidad. Basado en el versículo 3, es interesante observar cómo Pablo le dice a los dos, al hombre y a la mujer, que se deben el uno al otro, que es una obligación tener relaciones sexuales, que el contrato matrimonial conlleva entregar sus cuerpos, ya que sería injusto no tener relaciones sexuales. En verdad, ellas son una deuda que se tiene el uno al otro, una obligación mutua. El uno se entrega al otro y así respectivamente conceden sus cuerpos, entregan su cuerpo consagrado, no malo, no sucio, no animalesco. Aquí Pablo rompe con el sentido de cuerpo gnóstico. Este le da la importancia que se merece el cuerpo, le da su posición de santo, de consagrado a Dios, a la vez que muestra la importancia de manejar una relación de igualdad entre mujer y hombre, ya que no es solo la mujer la que concede el cuerpo, sino que coloca a la mujer y al hombre en equidad, uno al lado del otro, hombre entregándole también su cuerpo a la mujer y en sentido contrario, recuperando así el sentido de ser mujer, ¿cierto?, en completa revolución para mí en esa época, y para la mujer judía en tiempos de Pablo, para mí eso es revolucionario. Lo segundo, y basado en el versículo 4, es una relación de respeto por los derechos y los deberes por igual. En el matrimonio, ni el hombre ni la mujer pueden tener esousia. Esa es la palabra que utiliza Pablo en griego para hablar sobre el poder sobre el cuerpo del otro. El poder del hombre está sobre su compañera y así en sentido contrario. En el patriarcalismo, el poder sobre el cuerpo es de arbitrariedad. En Pablo es de una entrega mutua. La entrega del cuerpo debe ser por amor y por espontaneidad, de tal manera que ya no le pertenece en sí al sujeto, sino a su compañero. Ahí entonces no cabe una relación basada en el poder o en el abuso del poder, ni una relación de sometimiento, ni una relación de injusticia. Y aquí volvemos a romper con el patriarcalismo radicado por siglos en el cristianismo, el libertinaje sexual y la ascesis que marginaban y que sometían tanto al cuerpo también como a la mujer. Pablo en todo este pasaje presenta una relación matrimonial basada en la igualdad, en la reciprocidad, en el respeto a los derechos de la mujer, del hombre y coloca especial énfasis en la práctica sexual como un deber hacia la pareja. Para terminar, Pablo nos dice que definitivamente se niega la propuesta ascética en el que las relaciones matrimoniales, desde el versículo 5, coloca al hombre como un dual, menospreciando aún su propio cuerpo y exigiendo realizarse como un ser espiritual que se abstiene aún de los apetitos sexuales. El celibato aquí es un don de Dios, y ya quisiera que todos lo tuvieran, dice Pablo, pero Dios le concedió a cada quien un don. Hay que vivirlo de forma apropiada, ya sea que se case o que viva como célibe. Cada quien es responsable de poder vivir su sexualidad, de gozar de los privilegios de su cuerpo. Y eso cambia completamente la perspectiva que tenemos. Entonces, para finalizar, esas relaciones interpersonales hoy día se han visto golpeadas, maltratadas, abusadas, tal vez porque se heredó la forma de los corintios de mirar las relaciones de pareja, siguiendo el patrón de la subordinación a la mujer y del abuso sobre su cuerpo. Además que el cuerpo sigue siendo víctima de una mirada repulsiva, lujuriosa y como poseedora del placer, como un objeto que solo sirve para asuntos sexuales, fundamentada en estereotipos sexuales equivocados y muchas veces, yo diría que todas las ocasiones llenas de poder.
Es de esperarse que las iglesias en donde se habla de ética, de moral, de igualdad entre mujeres y hombres, por lo menos, esto pudiera ser eco. Pero la realidad muchas veces es otra. Son muchas veces estas instituciones, aún más de talla fundamentalista, en la que la asistencia a las mujeres es más voluminosa y en las que a veces se le discrimina, ¿cierto?, con mucho más auge, mirándolas más como un objeto que como el sujeto activo en el proceso de predicación y oficio ministerial. De la misma manera que se ha mirado al cuerpo y sus manifestaciones sexuales provenientes de Satanás, reprimiéndolas muchas veces y llevándolos a un estado de tabú, en algunos casos, al completo silencio de manera licenciosa. La posición de la mujer se ha entendido hoy día a favor del uso y de la utilización del hombre heteropatriarcal, arguyendo que este es la cabeza y que ellas solo son los instrumentos de estos. En otras se ve como instrumentos de pecado, de lujuria, de tentaciones sexuales, de infidelidades, dándole poca dignidad al cuerpo femenino en cualquiera de sus expresiones. La verdad es que las relaciones de pareja no han funcionado porque los problemas radican en la cama. Eso es completamente cierto. Pero no porque se haya hecho una mala utilización de métodos o de accesorios fantasiosos, sino porque a través de las caricias y tratos diarios, los unos a los otros han puesto en juego el valor de la corporalidad y de la dignidad del cuerpo. Se ha colocado por encima el poder sobre los cuerpos de las otras personas, o en defecto se ha visto como extraño el cuerpo del otro, al punto de caer en frustraciones o en actitudes coercitivas ante el sexo, influenciados muchas veces por comunidades religiosas. Sumemos además el asunto del poder. Los hombres heteropatriarcales tratan a sus mujeres como inferiores a ellos. Todo esto refleja una sexualidad reprobable, ¿ya?, que repercute en algunas ocasiones en el hecho de la genitalidad. Es necesario dignificar a la mujer para que no sea vista como placer sexual o un objeto de servicio para el hombre en el hogar, sino que tenga respeto, comprensión, reconocimiento y trato como un ser humano como todas y todos. Nuestra propuesta para contribuir a las relaciones de pareja más sólidas se basa o debe basarse en las iglesias desde la igualdad, desde la reciprocidad, desde el respeto por los derechos de cada una de las partes conyugales, que se respete su individualidad, pero también la relación mutua por el compromiso que se tienen uno con el otro, que su relación sexual esté fundamentada en ser libre, espontánea, satisfactoria, y que la iglesia no intente meterse en la cama de todas las parejas. Es por esto que se denuncia con un no más al modelo familiar de alguien que gobierna, controla, ordena, manda y puede privilegiarse, ¿cierto? Y que pueda privilegiarse solamente él. Es necesario la participación o roles mutuos, resolver con ternura los problemas y ver siempre las necesidades de las otras personas, donde se reconozca a los seres humanos no solo por sus roles y por sus funciones, sino por el simple hecho de ser personas. De esta manera se puede lograr aquello que Pablo pretendía en esta parte de la carta y con la que tantas veces la iglesia confundió, ¿cierto? Hombres y mujeres diversos, siendo un solo cuerpo, iguales siempre entre sí. Muchísimas gracias por escucharnos en esta etapa y sé que esta interpretación, esta idea sobre Pablo desde 1 Corintios capítulo 7, el 1 al 7, va a ser muy bueno para ti. Así que aprovechalo y compártelo con otros. Perspectivas de la Fe.